Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Gracias, bien, bien. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Noche, licenciado. Bueno, continuemos, por favor. Código de Comercio. Vamos al artículo 14. Solo les voy a hacer una anotación del último que hablamos el miércoles. En el artículo 14, en el acápite del capítulo 2, vamos a ver de las sociedades mercantiles y disposiciones generales. Lo que empezamos a ver el día miércoles son las disposiciones que se van a aplicar a todas las sociedades, ¿sí? Hay únicamente dos tipos de sociedades, apúntenlo. Tenemos la sociedad personalista y la sociedad capitalista, ¿sí? Sociedad personalista es donde nos interesa la fama de quienes son socios. Mientras que en la capitalista lo que nos interesa es quien tiene capital para comprar una acción, ¿sí? Entonces, en la sociedad capitalista nos interesa el dinero. En la sociedad personalista nos interesa la fama de los socios. Y nos quedamos en el artículo 19. Artículo 20, tutor y guardador. El tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representados una vez no hayan terminado la minoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. ¿Se recuerdan cómo se pueden constituir ustedes como tutores o protutores de una persona? Ustedes van a poder constituirse como tutores o protutores o representantes de una persona las calidades y de que han otorgado garantía sobre el patrimonio que van a poder administrar. Entonces, el que ha sido tutor o guardador con un menor de edad o un incapaz va a poder como tal gestionar o crear una sociedad mercantil, sí lo puede hacer, pero el requisito es de que todas las cuentas de la administración del patrimonio del menor de edad o del incapaz hayan sido como tal aprobadas, o sea, no haya nada que deba el tutor o el guardador y que se hayan Disculpe, licenciado, no sé si es mi internet, pero se le escucha entrecortado. Sí, a mí también. Buenas noches. Igual a mí también. Sí, Lick, se le entrecorta, disculpe. Sí, licenciado, disculpe, se lo oye mal. No se fue. Ahora sí me escuchan. Sí, licenciado, se escucha. Sí, licenciado, sí te escuchamos. Se le escucha. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que únicamente van a poder ser
en calidad de socios, el tutor o el guardador con quien haya ejercido, esa tutoría sobre quién, una vez se hayan aprobado las cuentas o se hayan liquidado, cancelado las garantías. No hay independiente entre ellos, se puede optar para formar una sociedad mercantil. Artículo 22. Sociedad con menores e incapaces. Esto va aparejado con la parte de arriba, ¿sí? Con lo del 20. Por los menores e incapaces solo podrán sus representantes constituir sociedad previa autorización judicial por utilidad comprobada. La responsabilidad de los menores o incapaces se limitará al monto de su respectiva aportación. Primero, para poder gestionar que un menor o un incapaz llegue a ser o a constituir sociedad, debe haber una utilidad comprobada. Nosotros tenemos dentro de la jurisdicción voluntaria 3 asuntos que son la disposición, el gravamen, ¿sí? De bienes de menores, incapaces o ausentes, ¿sí? Y estos 3 asuntos lo que requieren sí o sí es la autorización judicial ante la comprobada utilidad. Pero ¿qué puede ser comprobada utilidad? Por ejemplo, que disponer de un bien inmueble, darlo en hipoteca que pertenezca a un menor de edad, le va a generar, por ejemplo, que éste pueda darle rentas para que el menor de edad pueda cubrir sus alimentos. Esa es una utilidad comprobada. Pero si solo quieren disponer del bien del menor de edad para venderlo y conforme a eso utilizarlo para irse de viaje, esa no es una utilidad. Dentro de estas utilidades están en los casos excepcionales de salud, donde los bienes que están a nombres de menores de edad por necesidad de salud de los menores de edad, el juez autoriza poder enajenar los bienes para que estos sean útiles a los menores de edad, ¿sí? Es la única forma. Artículo, bueno, y el segundo párrafo establece la responsabilidad de los menores e incapaces se limita al monto de su respectiva aportación. Por ejemplo, si el menor de edad al momento de constituir sociedad da un aporte de 100,000 quetzales, su aporte se va a limitar a 100,000 quetzales, ¿ya? Vamos a ver más adelante que hay clases de sociedad. Ojo, cuando hablo de clases de sociedad, ¿a dónde me dirijo, Carla y Beth? Cuando hablo de clases de sociedad. Clases de sociedad individual y social. No. Las sociedades colectivas. No, Giancarlo, cuando yo digo clases de sociedad, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A las capitalistas o personalistas? No. Artículo 10, clases de sociedades. ¿Sí? Son las 6. Es distinto clase a tipos. Tipos solo existen 2. Tipos solo existen 2. Capitalista o personalista. Clases son las 6 del artículo 10. ¿Ya? Sí. Entonces, dependiendo la clase de la sociedad en que un socio, redundando, sea socio, ¿sí? Va a ser así su responsabilidad. Hay sociedades donde la responsabilidad es solidaria e ilimitada, pero hay sociedades que son limitadas. El artículo 22 me establece que los menores de edad que constituyan sociedad, una vez sean menores de edad, la responsabilidad en cualquier clase de sociedad va a ser al aporte de su monto que haya otorgado, no más. ¿Está claro? Licenciado, en este caso,
Es indistintamente del tipo de la clase de sociedad en la que esté. Así es. O sea, aquí no importa si él está, por ejemplo, en una sociedad colectiva, que ahí la responsabilidad es subsidiaria, solidaria e ilimitada, ¿sí? Si él está como menor de edad de una colectiva, ahí siempre va a ser limitada su aporte, no más, por ser menor de edad. Una vez cumpla 18 años, ¿sí? Su responsabilidad ya se vuelve subsidiaria, solidaria e ilimitada. ¿Estamos? Muy bien. Gracias, Que licenciado. se les quede. Clases, artículo 10. Tipos, capitalista o personalista. Son dos cosas distintas. ¿Estamos? Artículo 23. Adquisición de acciones por menor. Los representantes legales de menores incapaces o ausentes pueden adquirir para sus representados acciones de sociedad anónimas o en comandita, siempre que estén totalmente pagados y se llenen los requisitos que la ley señala para la inversión de fondos de estos. ¿Qué me establece acá? Si yo soy el representante legal, el tutor, el protutor, el guardador, el defensor judicial en algún momento, y me entero que mi ausente, mi menor de edad o mi incapaz puede comprar acciones, las puedo adquirir una vez estén pagadas. Si la sociedad vale 1,000 quetzales, ¿cuál es el requisito? Que esté pagado los 1,000 quetzales. Aquí no se aceptan pagos parciales, ¿ok? Únicamente se pueden aceptar que estén totalmente cubiertas por ser menor de edad. Artículo 24, plazo. A ver, Gabriela, antes de seguir, tarea. Sí, licenciado. Dígame la tarea. Que si le averigüe la tarea. Pues no sé qué le dejé de tarea. Sí, que si los cónyuges pueden abrir sociedades mercantiles y civiles. Ajá. Mire, yo averigüé en el artículo 1736 del Código Civil que los cónyuges no pueden celebrar entre sí contratos de sociedad que impliquen la formación de una persona jurídica. Y aquí en el código 19, usted leyó, los cónyuges pueden constituir entre sí. Entonces la diferencia es de que en el civil no pueden entre sí y en la mercantil sí. Va. Giancarlo, su respuesta. Ahorita se la doy, Lick. Usted me corrige, pero según el artículo, ahorita le digo, lo estoy ubicando. Ya lo tengo. El artículo. Permítame, Lick. El artículo 335 que dice que comerciante individual, la inscripción del comerciante individual será mediante formulario. Y sí, o sea, se tiene que hacer por formulario electrónico del registro mercantil y uno de los datos que solicita es número de DPI o de pasaporte. Entonces, en ese entendido, sí puede un extranjero inscribirse como comerciante y tener empresas inscritas, pero usted me corrige. Comerciante individual, sí. Ah, ok. Va. Continuamos, pues. ¿Qué era la pregunta, verdad? La tarea. Era que si los extranjeros podían ser comerciantes. Ah, ok. Muy bien. Va. Entonces ya vimos que tanto como individual como social. ¿Sí? Licenciado, y la mía sí estaba bien, que ya no me... Sí, la ley. Única fuente en ok. derecho es la ley. ¿Ok? Gracias. Va, regresemos al artículo 24. ¿Qué es plazo? ¿Quién me puede decir qué es plazo? ¿Será un tiempo limitado, Lick? No. Va, se las voy a poner más fácil. A quien me diga que es plazo le regalo 5 puntos.
Aquí todos estamos en 0 ahorita, entonces. 5 no le caen mal a nadie. ¿Es el tiempo que se otorga para poder hacer algún trámite? No. Licenciado, ¿se podría decir que es el margen de tiempo entre la fecha de inicio y vencimiento de un contrato? No. Dice que es el paso del tiempo que extingue algo, esa es prescripción. Y no, tampoco es eso. A ver, Alfredo. Es el plazo de tiempo que se tiene para que, perdón, ¿me mira, licenciado? No, no lo miro. Ahora ya está mi cámara. Dígame, pues. Ok, yo entiendo que es el tiempo legal que ha transcurrido para que se produzca algún efecto jurídico. Por ejemplo, el nacimiento o la extinción de un derecho, o que suceda cierta cosa, hablando todo en el mundo jurídico, ¿verdad? Es lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocado. Sí, la verdad es que sí está equivocado. Ok, gracias, licenciado. Bueno. 2 más y ya se los digo yo. A ver, Leonel, y después Manuel. Es un hecho futuro que va del cual depende la extinción de un derecho. No, esa es prescripción. A ver, Manuel. Licenciado, ¿es el tiempo como contractual o jurídicamente establecido para que se cumpla una condición? Nelson. Ligia. Licenciado, buenas noches. Es el cómputo del tiempo que se utiliza ya sea para un proceso o la realización de una acción. Nelson Mandela. Aurora. Buenas noches, licenciado. Yo creo que lo mismo. Pienso que es un periodo de tiempo que se fija para el cumplimiento de una obligación. Perdón. No. Mauro, el último. Se refiere al periodo de tiempo establecido para cumplir con una obligación o realizar una acción. Nelson. No. Plazo. Acontecimiento futuro y cierto. El plazo es un acontecimiento futuro y cierto. Plazo para presentar la escritura constitutiva, ¿sí?, de una sociedad mercantil dentro de 30 días que se haya faccionado o autorizado. Plazo, acontecimiento, futuro y cierto. Señores, eso es civil básico, así básico, básico. Y si el plazo es un acontecimiento futuro y cierto, díganme, ¿qué es una condición? Va, no me digan. Condición, acontecimiento futuro e incierto. Plazo, ustedes tienen para entregar el trabajo desde el día que yo les doy 3 semanas después. ¿Van a llegar las 3 semanas? Van a llegar. Que estemos vivos es otro pedo, pero que van a llegar, van a llegar. ¿Sí? ¿Va a ser el 15 de septiembre este viernes? Sí. Que estemos vivos es otra cosa, pero va a haber un 15 de septiembre del año 2023. Acontecimiento, futuro y cierto. Condición no. La condición es el acontecimiento futuro e incierto. Yo les regalo a todos los 100 puntos de la clase si mañana, les voy a repetir la condición, yo les regalo a todos 100 puntos de la clase si mañana amanece lloviendo cerdos rosados con diademas de arcoíris y alas color blue. ¿Es una condición o no? Es algo que puede suceder o que no puede suceder. Es como aquello de, mira, si salís con tu mejor amiga, terminamos. Acontecimiento futuro e incierto. ¿Qué hacen los hombres? Se hacen los dormidos y ya. Y así. Entonces, plazo. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. Va. Fíjense,
casi que me voy a quedar sin batería y no cargo mi cargador. Pero bueno, hasta donde me quede. Si se me llegase a cortar, nos vemos el miércoles, ¿oye? Porque no dejé mi cargador en mi oficina. Fíjense que cuando hablamos de plazo de la inscripción de una sociedad, nos dice que es desde el momento en que inicia la inscripción, o sea, desde que el registro mercantil ya haya inscrito la sociedad, porque cumplió con todos los formalismos del contrato de sociedad, escritura pública, las partes pagaron, no es como un tipo de arancel, pero el costo del registro, etcétera, etcétera. Anteriormente, el plazo de las sociedades mercantiles se computaba desde que ustedes presentaban toda la papelería al registro mercantil, ¿sí? Y se les otorgaba una inscripción provisional. Ahí es donde ya tiene sentido la figura del gestor de negocios que les hablé en derecho mercantil, ¿sí? Entonces, ustedes llegaban con su folder, con su testimonio especial para escribir su escritura constitutiva de sociedad mercantil, la presentaban y desde ese entonces la ley le establecía que ustedes podían hacer negociaciones como sociedad mercantil. Y ahí toma como tal sentido el artículo que me establece que si hay un error en lo que ustedes presentan y ya hicieron negocios mercantiles, actúan como gestor de negocios de esa sociedad que nos inscribió. Pero si en dado caso todo iba bien, tienen la inscripción provisional, ¿ya? Y se da la inscripción definitiva posterior, el plazo de inicio de operaciones de la sociedad mercantil se retrotrae como que haya quedado bien inscrita definitivamente desde que presentaban su papelería, ¿sí? Eso era antes, ahora no. Ahora el plazo de la sociedad empieza a tener vigencia desde que está debidamente inscrita. O sea que ya no tenemos la figura de inscripción provisional. ¿Por qué les digo eso? Hay libros en derecho mercantil o cuadernillos de estudio de privados que establecen que existe una inscripción provisional. Hoy en día, según la reforma del Código de Comercio de Guatemala, ya no es así. ¿Estamos? Pero en algún momento sucedió. Les doy las dos vertientes para que sepan dónde toma importancia el gestor de negocios mercantil. El que negocia, ¿sí? En nombre de la sociedad, pero la sociedad tiene un error, él se queda gestionando de forma personalísima y solidaria. Pero si todo está bien, el plazo se retrotraía desde el momento en que ustedes presentaban su papelería. Y ahí entra mucho a ver el derecho de prelación, que es primero en tiempo o primero en derecho. ¿Por qué? Porque pudiera ser que alguien más o con la persona que ustedes querían crear el contrato de sociedad mercantil, ya bajo el nombre Pollo Campero, Sociedad Anónima, no existe así, pero esa es una marca, pero pongámosle, el que iba a ser su socio se quiere apresurar, pero ustedes llegan primero. Entonces el registro mercantil, dentro de los principios registrales, está el derecho de prelación. Primero en tiempo, primero en derecho. Ustedes lo llevaron de forma primera, a ustedes les corresponde el derecho de ese nombre de la sociedad mercantil y el otro no puede ser inscrito. ¿Me voy a entender con ello? Sí, licenciada. Una duda. Con la reforma al código, en cuanto a la inscripción provisional, entonces ya no existe la figura del gestor de negocios. No. El gestor de negocios sí sigue apareciendo, por eso se los di. Lo que ya no existe es la figura de la inscripción provisional, que era desde el momento en que ustedes presenten en la papelería, esté bueno o esté malo, ya tenían una inscripción provisional. Eso se eliminó por certeza y seguridad jurídica registral. ¿Okay? Pero se los doy porque hay libros que todavía lo tienen, que están desactualizados, ¿ya? Y por eso les sacaba el tema del gestor de negocios, porque ahí se puede entender. Entonces, ¿para qué está el gestor si no está inscrito? Era en ese ínterin, ¿ya? Que ustedes presentaban todo, tenía un error, pero habían negociado. Entonces, la ley le establece, usted es
solidariamente responsable como gestor de negocios ante los acreedores. ¿Sí? Sí, Muy gracias, bien. licenciada. La sociedad, ¿se puede dar un plazo? Claro, se le puede dar el plazo que las partes convengan. Una sociedad para 6 meses, una sociedad para 1 año, una sociedad para 6 años, una sociedad para 1.000.000 de años, aunque realmente para mí el plazo debería de ser indeterminado, no indefinido. Esa solo es una observación para mí, ya que es indeterminado, porque no tiene un término, ¿sí? Entonces, pero si lo quieren acortar, lo pueden hacer y no hay. ¿Qué pasa si se vence el plazo de 3 años, pongámosle, y ustedes quieren seguir con esa sociedad porque les está generando realmente lucro? La ley le establece que pueden celebrar una prórroga, artículo 25, ¿sí? Y me establece cuándo puedo celebrar la prórroga. ¿Ya? La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. ¿Puedo celebrarla un día antes de los 3 años? Sí. Sin embargo, también la prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios, cuya acreeduría conste en título que tiene los requisitos de ejecutivos, gozarán de un término de 30 días contados desde la última publicación para protestar la prórroga. Igual derecho tendrán los acreedores de la sociedad. El efecto de la protesta será para los primeros que puedan ejercer sus derechos sobre la participación social del deudor y para los segundos que puedan ejercer o ejercitar sus acciones en la forma en que se determina de las sociedades irregulares. ¿Se recuerdan que les hablé que únicamente existen las sociedades, las clases de sociedades del artículo 10? ¿Sí? Una clase de sociedad que no pertenece a ese cúmulo, que es como las de cartón, se denomina sociedad irregular. ¿Sí? Esa es otra forma de sociedades que reconoce el Código de Comercio. Entonces tenemos, pónganme atención en esto. Tenemos 3 tipos, perdón, tenemos 3 sociedades que va a reconocer el Código de Comercio. Primero es según su tipo. Puede ser capitalista o personalista, ¿sí? Según su clase, ¿ya? Va a ser las del artículo 10, las 6. Y según su reconocimiento por la ley, va a ser esta que es un tipo de sociedad irregular. Ya vamos a ir viendo porque hay otras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en este segundo y tercer párrafo? Miren pues, cuando la sociedad vence, ¿sí?, su plazo para el cual fue constituida, procede a liquidarse, ¿ya? Y como todo ejercicio de liquidación, se debe cancelar primero las obligaciones, dígase pagos a proveedores, pagos a acreedores, ya pasivo laboral, etcétera, etcétera, y de ahí se hace división de lo que la ley va a darnos como la repartición de las ganancias, ¿sí? Esta prórroga es que al momento de finalizar, los acreedores tienen tiempo para que a los 3 años ellos digan, ya no somos obligados, se acabó el plazo, lo siento, no, tengo 30 días para yo como acreedor pedir que continúe la sociedad para que me paguen, ¿ya? Porque yo tengo facturas de la sociedad que pueden constituir un título ejecutivo para que me paguen lo que me deben. Después de que me paguen lo que me deben, que hagan lo que quieran, ¿ya? Ese es un derecho de los acreedores, ¿sí? ¿Estamos? Licenciado, disculpe, la clasificación que nos dio de según su tipo, su clase y su reconocimiento, nos dijo que esas eran tipos, clases o
¿O cómo ponemos esa clasificación? De las irregulares. Ajá, o sea, no, yo sí la entendí, pero... ¿Cómo la reconoce por la ley? Pero usted dijo que esas eran, esos tres, esa pues, clasificación que nos dio, ¿qué son? ¿Son pues. tipos o clases? No, tipo solo hay personalista y capitalista, tipo. Sí. Clases, el artículo 10. Sí. Y por su reconocimiento legal o por la ley, tenemos sociedades regulares y irregulares. Muy bien. ¿Sí? Sí, gracias. Va. Entonces, la prórroga extemporánea requiere el consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas. ¿Sí? Esto me habla de